muchas gracias a la dirección del centro por invitarme y por poder estar en contacto también con los padres, que es una de las facetas en mis casi 30 años que estuve en las aulas. A mí me gustaba mucho trabajar con los padres, para mí es una parte importante o vital de la educación, teniendo cada uno nuestros roles claros, pero sin padres yo no sabía trabajar, y esto que me den la oportunidad de estar delante de tantos padres y de tantas madres es de agradecer. Pero sobre todo, y lo más importante, las gracias a las maestras, supongo que también habrá maestros, yo esta mañana solamente he trabajado con chicas, a las maestras que están implementando el método. No os podéis imaginar, o sí, el esfuerzo que esto supone. Si para un profesor, para un maestro hoy en día, preparar clases, estar al día, buscar nuevas formas de aprender, ya es un reto y es un tiempo, y como yo les digo siempre de broma, pero entre broma y broma la verdad asoma, los profes tenemos manías como merendar o estar con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y claro, de todo eso hay que quitar tiempo también para preparar nuevas metodologías y nuevas formas de enseñar y dar clase. Pues ese esfuerzo a mí me gusta reconocerlo, y como siempre que hablamos de dinámicas de reconocimiento, yo creo que el reconocimiento tiene que ser siempre explícito y además si puede ser público también. Así que muchas gracias a las compañeras que están haciendo este trabajo cada día en las aulas. Y sin más, pues empezamos. Os han contado muchas cosas de mí, pero yo creo que lo importante es que soy Raúl, y que lo que intento es contaros un poco cómo es la metodología Singapur. Y es verdad que al final vamos a tener preguntas, pero no os sintáis incómodos o incómodas, levantar la mano en cualquier momento y me interrumpís si algo de lo que estoy diciendo no os cuadra, que puede haber cosas que no os cuadren, porque una de las principales características de esta metodología es que es muy diferente a cómo aprendimos las matemáticas los adultos. Los adultos, me refiero a los que estamos ya en esta sala. Cambia mucho la enseñanza de las matemáticas, y a veces les digo a mis compañeros, los profes, es que se trata de desaprender para aprender, porque tenemos que desaprender muchas veces cómo aprendimos las matemáticas para poder transmitir mejor ese conocimiento. Y como padres lo sufrís, porque muchas veces estáis viendo cosas en casa que no sabéis cómo acompañar a vuestros hijos o a vuestras hijas. Entonces vamos a ver si damos unas cuantas claves hoy. Todo esto es lo que vamos a ver. Suena mucho, pero ya vais a ver que vamos a dar un viaje rapidillo, pero en su justa medida en cada una de estas cosas. Sobre todo piensa infinito, que es como se llaman las matemáticas Singapur en nuestro método. Vamos a hablar algo de las matemáticas de infantil, porque no es correcto decir que las matemáticas, y de hecho nadie lo ha dicho, pero para que os quede claro, no es correcto decir matemáticas Singapur en infantil, porque no existen. Singapur no tiene currículum de infantil aún oficial. Pero sí que es verdad que la forma que tenemos nosotros de abordar las matemáticas con este método es muy similar a Singapur. De hecho, el autor de nuestras matemáticas, el doctor Jan van Haar, que lo traemos cada año, excepto los que hubo pandemia, ahora en marzo de este año estuvo viajando por España con nosotros. La última vez que vino, que fue por 2017-2018, no lo recuerdo ahora bien, se llevó la casita de las mates activas de infantil a Singapur porque le llamó mucho la atención cómo nosotros abordábamos el estudio de las matemáticas. Luego, sin querer o queriendo, pero al final estas matemáticas caminan mucho de la mano. Y por último, pues eso sí, haremos unos cuantos ejemplos prácticos, o sobre todo voy a intentar llamaros la atención sobre los aspectos que yo considero que la metodología más os pueden chocar, como personas que están en casa y que reciben a unos niños y a unas niñas que están estudiando las matemáticas quizás de una manera diferente. Entonces empezamos con Piensa Infinito y vamos a ver estos 4 apartados. ¿Por qué apostamos por la metodología Singapur? Y aquí, esto es verdad que esta sala es muy grande, a veces hablo con grupos más pequeños, pero la primera pregunta que nos viene a la cabeza, o que me viene a la cabeza a mí, lanzaros, escucho unos golpes de fondo. Yo os prometo que ya no estoy tocándome nada, no sé qué es, pero ahora parece que se escuche mejor, ¿verdad? ¿Disfrutábamos con las matemáticas en el colegio? En general. Dependía mucho, primero, de que nos gustaran las mates o no, ¿vale? Pero las mates, estamos de acuerdo que tienen fama de ser asignatura, sí, ¿no? Yo siempre digo, cuando estoy así de cachondeo con amigos o con profes, les digo que la prueba de que las matemáticas son un tostón es que vas creciendo y cuando sales y tienes aspecto de ligar y todo eso, no ya cuando eres un señor mayor como yo, no, pero cuando podías ligar,
decías que eras de matemáticas y ahí se acababa todo. Porque enseguida pensaban, madre mía, menudo rollo, este tiene que ser así, cabecita cuadrada, no sé qué. Tiene esa fama las matemáticas, ¿no? Es verdad que hay gente que disfrutaba en las clases de matemáticas, la hay, pero todos estamos de acuerdo que las matemáticas en general pues no las disfrutábamos. Y aquí sí que me paraba, yo pregunto, no sé si os atreveréis aún a decírmelo o no, pero ¿qué creéis vosotros, qué creéis vosotras que fallaba? Yo os pediría que pensáis cuando erais estudiantes de matemáticas en la EGB, en lo que estudiarais. Como ya os decía, como señor mayor he llegado a ser profe de EGB. Claro, cuando ahora nos quejamos con la reforma, digo, pues ya llevamos reformas en las espaldas ya algunos. Pero cuando estudiábamos en la EGB, o en BUP, o formación profesional, cuando nos explicaban algo de matemáticas, ¿qué creéis, bajo vuestro punto de vista, que fallaba, que hacía que no aprendierais bien las matemáticas? ¿Alguien quiere decirme algo? Es muy atrevido por mi parte. A ver. Pues la aplicación. La aplicación. Claro. Encontrarle sentido a lo que estabas haciendo, ¿no? ¿Te refieres a eso? Por ejemplo, los típicos problemas. Hemos comprado 5 camiones de sandías. ¿Quién compra 5 camiones de sandías? A lo mejor donde yo vengo, que hacemos melones allí en la playa, pues sí, pero el padre o de algún alumno, pero pocas personas más, ¿no? O de repente, ¿os acordáis? Algunos os acordaréis conmigo cuando, más o menos en lo que era sexto, salíamos a la pizarra con el profesor y profesora de turno y nos hinchábamos a hacer raíces cuadradas. Ahí venga, eso que se hacía con una cosa que tiene como forma de barquito, y una detrás de otra, y una detrás de otra. Y cuanto más larga, mejor. Eso era que eras mucho más potente en matemáticas. Y yo hoy en día, si ahora pusiéramos una raíz cuadrada de esas, hombre, somos muchos adultos, aquí lo sacaríamos. Pero yo de golpe no me pongo y no sale esto, ¿no? Porque cuántas veces en la vida ha tenido aplicación el hacer esta raíz cuadrada. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué hace Metodología Singapur? A lo largo de primaria lo que hace es que, sobre todo en los cursos altos, que entiendan bien el concepto de potencia, qué significa el cuadrado de un número, el cubo, y la operación inversa, que sería raíz cuadrada como mucho cúbica. Pero no nos ponemos a hacer cosas más grandes, y ahora enseguida os contaré por qué. Si os ocurre algún error más o alguna cosa que hacíamos los profes de aquella época o que sufríamos los estudiantes de aquella época que hacía que no aprendiéramos bien, ¿cómo te las enseñaban? Lo que pasa es que aquí estamos en lo de siempre. Yo me acuerdo que mis alumnos me decían, Raúl, es que tú Raúl, es que tú nos gustas mucho porque es que tú tienes mucha paciencia. Y era como que asimilaban, ¿no? Profesor de matemáticas es alguien que tiene que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque como las matemáticas son un tostón, tenemos que repetirlo muchas veces. Entonces, cuanta más paciencia tienes, pues parece que eres mejor profesor de matemáticas, y a lo mejor no, porque yo a lo mejor podía tener mucha paciencia, pero estaba todo el rato repitiendo lo mismo. Y no a base de repetir lo mismo se aprende. Se puede en un momento determinado memorizar, pero ya no tiramos más de ahí. Pero es verdad que la forma de enseñar influía. Pero eso ya es una cosa más personal, ¿no? Porque todos habremos tenido, yo mismo, yo podía gustar a unos alumnos y a otros no. Yo mismo, ahora aquí, como ponente de cara a vosotros, a algunos os puedo parecer mejor, a otros os puedo parecer peor, y eso ya es cuestión más personal. Pero a nivel técnico, ¿qué creéis que hacía o que hace que las matemáticas no se aprendan bien? Mirad, como estáis así un poco vergonzosos, vuestros hijos hablan un poco más, ¿eh? La primera cosa, ¿cómo nos obligaban a memorizar? Tiramos mucho de la memoria, se tira mucho de la memoria en la enseñanza. Ojo, y acordaos, podéis levantar la mano cuando queráis. Aquí no vamos de estas corrientes modernas que hay gente que dice que ahora no hay que memorizar nada, ¿no? Que esto es como muy carca el memorizar, ¿no? La memoria se tiene que utilizar y además se tiene que utilizar en su justa medida y es necesaria. Yo necesito saberme, por ejemplo, las tablas de memoria, porque cuando voy a comprar chuches, estoy hablando de un niño y me compro 5 chuches a, yo qué sé, a 2 euros cada uno, pues yo tengo que saber multiplicar 5 por 2. Y no tengo que empezar a decir, sí, esto la señora me dijo que el 2 lo puedo desmontar y el 5 puede ser... Tú no haces esto en la tienda, tú esto lo sabes. Lo que pasa es que en Metodología Singapur llegamos de otra forma. Ejemplos más concretos. Alumnos, durante los últimos años que estuve en el colegio, acabé justo un mes antes de la pandemia, los alumnos de primero de secundaria, que sí que saben lo que son el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, porque lo han trabajado en primaria, de unas maneras diferentes y ya está,
llegan y se aprenden la definición de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y hacen los ejercicios en concreto, pero muchos no están entendiendo nada. Y eso se ve sobre todo cuando luego les pones un problema, que no les dices que si es de mínimo común múltiplo o máximo común divisor, lógicamente lo tienen que descubrir ellos, y entonces pues pasan varias cosas. El que lo sabe hacer, que los hay, bastantes, afortunadamente. El que es muy intrépido, dice, bueno, esto va al 50%, será mínimo común múltiplo, será máximo común divisor. Y luego están los que me gustaban a mí, que eran los que levantaban y me decían, Raúl, tú solo dime si es MCM o MC. Le decíamos esto y ya podía hacer el problema, pero porque no han memorizado, no han entendido. Son tres cosas. La segunda es procedimientos sin comprensión. Si no estuvierais tan vergonzosos o tímidos, o a lo mejor ahí en la oscuridad, yo os preguntaría, bueno, os lo voy a preguntar igual, pero ya me responderé yo. ¿Os acordáis cómo se dividían dos fracciones? A gente le estará viniendo a la cabeza una frasecita que tiene que ver con esto, ¿verdad? Con multiplicar en cruz. Y esto lo aplicamos así directamente. ¿Cuántos de nuestros alumnos, o cuántos de vosotros, que lo sabrá, que aquí cada uno tiene su especialidad, igual entre aquí tengo incluso matemáticos sentados? Yo, como les digo a mis compañeras esta mañana, desde la humildad, aquí yo no vengo a enseñar a nadie, yo vengo a contar las cosas que experimentamos, que sabemos, y os las dejo aquí, cada uno se lleva lo que considere. Pero ¿cuántos de nuestros alumnos realmente, o de nuestras alumnas, saben por qué dividir es multiplicar, y además en cruz? No lo saben, lo memorizan, pero no lo entienden. O la famosa regla de 3, que está ahora tan de moda, que si la ponemos en los currículums, que si no, que si el gobierno dice que sí, pues otros de nuestra comunidad dice que no, y los de la comunidad de arriba dicen que a lo mejor, y se pelean con estas cosas. La regla de 3 toda la vida nos la han enseñado con 4 nombres, empezamos este por este y dividimos por lo opuesto. Cada maestro lo contaba de una forma. Y luego llegábamos y decíamos, pues os voy a poner otro ejemplo. Resulta que han venido 4 pintores a mi casa y me han pintado la casa solo en 8 horas. Y al día siguiente vinieron 8 pintores. ¿Cuánto les costará? Y hacen la regla de 3 y dicen 16 horas. Y vamos a ver. Si 4 pintores han tardado 8 horas, si vienen 8 pintores, no van a tardar 16, no va a ser el doble. Ah, pues hemos hecho lo que tú nos has dicho. Y te se enfadan y te lo demuestran. No están entendiendo que eso es una regla de 3 inversa. Y por eso en metodología Singapur bajamos hasta trabajar el significado de la unidad, que lo veremos ahora enseguida. Seguro que tenéis en la cabeza más procedimientos sin comprensión. Y el tercero, con esto discuto más con los profesores y me gustaría tener tiempo y que vosotros os animarais, ya sé que va a ser complicado, pero los cálculos. Durante muchísimo tiempo, los cálculos han sido los protagonistas de las matemáticas. Cuanto las más operaciones, cuanto más largas, cuanto más grandes, cuanto más complicadas, parece que es que estamos como favoreciendo no sé muy bien el qué del alumnado. Y digo no sé muy bien el qué porque yo esto cuando no sabía de metodología Singapur ya me llamaba la atención. Mirad, yo salí en enero del 2020 del colegio, en diciembre del 2019 aún hicimos evaluaciones, bueno, aún hice evaluaciones en el centro. Y en el departamento discutíamos porque había un compañero mucho más joven que yo que defendía que en primero de secundaria teníamos que poner operaciones combinadas pero usando el folio en lugar de así, en horizontal, porque así podía poner una operación mucho más larga, combinada, poniendo números positivos, negativos, paréntesis, corchetes, dividiendo. Claro, yo decía, fulanito, el nombre de este compañero, digo, pero ¿y con esto qué conseguimos? Sí, porque el cerebro se desarrolla. Yo siempre quería saber el cerebro exactamente por qué se desarrollaba por ahí. No siempre opino, quiero decir que igual que tenía esas inquietudes, yo me formaba y he estudiado la parte de neurociencia que se dedica a estas historias, pero yo quería saber por qué. Porque al final, si vuestro hijo o vuestra hija se equivoca con un menos, todo lo otro ya está mal. Y al final, ¿qué estoy evaluando? No da bien. Y entonces, solución mágica que muchas veces los profesores tenemos que tener porque nos pedían un número. Pues ya está, Raúl, cada apartado un punto. Si se equivocan una vez, 0,5. Si se equivocan 2, 0,25. Y si se equivocan 3, ya nada. Bueno, pues es un criterio objetivo para si viene un padre y me pregunta por qué tiene un 3, decirle, pero realmente, ¿qué estamos midiendo? Singapur no apuesta por el cálculo. El cálculo, lógicamente, son matemáticas, pero el centro de todo, lo vais a ver, es la resolución de problemas. Siempre. Todas las clases de matemáticas empiezan con una pregunta, con un reto, con un problema, según el nivel.
y a partir de ahí tiramos. Y el cálculo es una habilidad más que se contempla dentro del currículum, pero no es el central. El central será la resolución de problemas. Esto, cuando hablo con los profesores, proyectamos un pentágono que hay con todos los elementos del currículum y efectivamente se ve que el cálculo es una herramienta más, una habilidad más, pero no la única. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurría. ¿Qué hicieron ellos? En Singapur, sabéis que es un país pequeñito que se independizó a mitad del siglo XX. Cuando se independizaron se dieron cuenta que eran muy pobres, no tenían nada, solamente apenas agua potable y vivían de la pesca. Entonces decidieron invertir en el principal capital que tienen, que es el capital humano, en la educación. Porque ellos, cuando hacían estudios como los que os voy a proyectar ahora, se daban cuenta, ellos se comparaban con su entorno, ¿no? Y tenían unos resultados en matemáticas terribles comparados con China, con Japón, con Corea, y ellos estaban, pues como puede estar España en estos momentos respecto a su entorno también, y decidieron investigar, a ver qué ocurre. El resultado hoy en día es este. En las pruebas PISA, que sabéis de sobra, siempre están en la televisión hablando de ello y lo mal que lo hacemos los españoles. Singapur está a los niveles más altos, España es esta tablita de aquí abajo, ¿vale? Me gusta más centrarme en las pruebas TIMSS, que quizás se escuchan menos, pero las pruebas TIMSS que se hacen cada 4 años, los datos son actuales, miden las competencias en matemáticas y en ciencias. Y ahí sí que Singapur es el primero. Además, convocatoria tras convocatoria creciendo, pero sin embargo España, es verdad que en la penúltima convocatoria creció de los 490 y algo a los 505, pero luego, en la última que salió alrededor de la pandemia, bajó 3 puntos a 502. Y hay quien dice que esto no es significativo, pero lo que sí que es significativo es que en 4 años no hemos avanzado en la enseñanza de las matemáticas. Y que además, entre Singapur y España hay una serie de países que algunos prejuicios nuestros como españoles podríamos pensar, y tal país está por delante de nosotros. Pues sí, en la enseñanza de las matemáticas sí. Yo no voy a decirlos porque lógicamente no estamos aquí para esos juicios. ¿Qué ocurría en Singapur? ¿O qué ocurre en Singapur respecto, por ejemplo, a España? Que después de 30 años, después de lo que ellos descubrieron y cómo enseñan, se observa que hay más niños capaces de resolver problemas, y os voy a explicar enseguida esto que significa, resolver problemas a los que no se han enfrentado nunca, y que además hay menos niñas y niños que quedan por detrás en la enseñanza de las matemáticas. Mira, en 2016 se hizo un estudio, hay mucha bibliografía publicada, perdón que no me sale la palabra, hay mucha bibliografía publicada sobre la metodología Singapur, que en Singapur les da mucha risa que digamos ese nombre porque ellos dicen que ellos dan clase, no es como si dijéramos, decía esta mañana a las compañías, metodología Zamora, esto no existe, pues Singapur tampoco, pero bueno, que les llama la atención, pero hay muchos estudios sobre pedagogía de esta metodología, y se dieron cuenta que cogieron en 2015 los ejercicios, los problemas que se pusieron y los clasificaron en 4 niveles. Y vieron problemas de nivel muy bajo. Los problemas de nivel muy bajo son los que se resuelven con cálculo básico. En Singapur el 99% de los niños de cuarto de primaria, porque esto se hace en cuarto, lo hacían bien. En España el 93%, está bien. Pero luego cuando pasábamos a problemas de nivel, el siguiente nivel, que no recuerdo ahora técnicamente cómo le llamaban, pero son problemas que requieren hacer una operación ya un poco más compleja, pero de un paso, en Singapur están por encima del 90%, nosotros ya bajamos al 80 y algo. Pero cuando nos vamos a problemas que requieren 2 pasos, en Singapur están aún en niveles por muy encima del 50% y en España caemos al 27%. Y cuando los niños y las niñas de nuestros colegios los sacan y les hacen estas pruebas y les ponen problemas de nivel avanzado, que son aquellos a los que no se han enfrentado nunca, esos que a los profes nos gusta poner al alumnado, que sabemos que lo pueden hacer, pero que siempre hay alguien que te levanta la mano y dice, señor, esto no lo hemos dado. Sí, no lo hemos dado como tal, pero seguro que lo puedes hacer. Bueno, pues en Singapur el 50% del alumnado resuelve este tipo de problemas. ¿Sabéis el porcentaje de España? Un 3%. En cuanto lo sacamos de lo que es su aprendizaje estructurado y pum, 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 todo seguidito, que es como hacíamos las matemáticas. Y es por eso que Singapur estaba triunfando y sigue triunfando a nivel de transmisión del aprendizaje. ¿Por qué?
O sea, ¿por qué yo como profesor de matemáticas doy las matemáticas, enseño a dividir con decimales, les pongo un montón de cuentas, luego en casa los papás también las ven cómo van con mis bien y mis mal y todo esto? Y de repente llega un día que les hacen una prueba externa y ¡pum!, el nivel ha bajado. O incluso yo me acuerdo que cuando yo daba la EGB y luego los primeros años de la LOCSE, yo a mis alumnos les podía hacer incluso pruebas finales y pruebas trimestrales. Esto cada vez va desapareciendo más, porque y nos vamos a examinar de todo el libro, eso no puede ser. Y luego siempre venía alguien y se quejaba, Raúl, es que eres muy exigente, es que como al final, ¿qué hacemos? Control por tele. Y así vamos rebajando las cosas, ¿no? Entonces, porque si yo hacía esto, mis alumnos, yo tenía, como todos los profesores, alumnos con notas altas y todo iba bien, y de repente, pasado un tiempo, aquello bajaba tanto. Porque las matemáticas no se estaban aprendiendo bien. ¿Qué hicieron ellos? Analizar y reflexionar sobre cómo aprende la persona. Y aquí es donde está la novedad más importante de Singapur. En Singapur lo que hicieron, una vez detectaron que lo que querían era trabajar en educación y mejorar la educación, vinieron a Occidente a beber de fuentes occidentales. Y aquí no vamos a entrar a nivel técnico, pero sonará Piaget, o sonará Brunner, o sonará Dienes, o sonará Polya. Es decir, tomaron pedagogos a nivel de Occidente, ninguno era oriental, y empezaron a ver cómo aprende la persona para que ese aprendizaje sea más efectivo. Además, introdujeron una cosa que os puede llamar la atención, a los profes les llama mucho, y es que el currículo de las matemáticas se diseña en espiral. En espiral significa que yo voy dando cositas, voy avanzando, pero retrocedo, retomo según qué cosas y voy avanzando. Y se va produciendo como un muelle, ¿no? Como una cosa que se desarrolla de esta manera. De esta forma descubrieron que también van recogiendo a alumnos que en un momento determinado hoy no han entendido algo por lo que sea. No pasa nada, entre comillas, salvo que sea un problema grave por lo que sea que el niño no pueda comprender algo, porque yo voy a avanzar y voy a seguir y voy a volver y voy a ir recogiendo constantemente. Lo vais a ver luego con lo de los números conectados. Y luego, lo que os he dicho, pusieron siempre el foco en la resolución de problemas y no tanto en el cálculo numérico. ¿Vamos bien hasta ahora? No vais a decir, ¿no? Porque si que queréis preguntar alguna cosa, ¿os llama la atención algo? Bueno, pues ¿en qué se basa la metodología Singapur? Aquí esta diapositiva es un poco más amena que la que se les cuenta a los profes, que vamos a cuestiones mucho más teóricas. Pero por un lado, la importancia que tiene el escuchar al alumnado y respetar los distintos modelos de aprendizaje. Por eso la metodología Singapur es tremendamente inclusiva. Porque siempre hay un primer momento, luego os hablaré de los momentos de clase, en el que cuando la maestra lanza la pregunta, todo niño o niña tiene derecho a hablar y a decir su forma de resolver el problema o el ejercicio. ¿Qué ocurre? Que como en ese primer momento donde el alumno es escuchado, el profesor no juzga, y ojo, que esto tampoco va de aquello de no llamarles la atención, no enfadarnos, no decirnos que está mal para que no se frustren y cosas así, ¿no? Que en este momento lo que hacemos es recoger distintas respuestas. Si yo lanzo una pregunta y responde el primer niño, y resulta que es el niño que siempre lo hace bien, y a lo que me dice, ¡ah, qué bien, qué acertado, qué original lo que me has dicho tú! Hoy lo pongo aquí. A lo mejor si el niño que va a continuación, que quería hablar, es un niño que le cuesta más, dice, ya no voy a hablar, ¿para qué? Si el que lo dice siempre bien, lo ha dicho bien y además el profesor entusiasmado un montón. Entonces, lo que hacemos es escuchar a todos, recoger. ¿Qué ocurre si la tercera que habla me dice una cosa que yo sé que está mal? No le digo en ese momento mal. Con la ayuda de preguntas seguimos comprobando si eso que nos están proponiendo sirve o no para resolver la metodología. Vamos bien, Cristina, con esto es que yo no sé si me salgo, ¿no? Pero... Vas perfecto. Vale. Yo soy de moverme y estoy aquí más tieso que un palo, como mucho llego ahí y vuelvo y ya está. Bueno, pues lo importante es que recogemos y con la pregunta acompañamos. Y en todo caso podemos decir, oye, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho ella? ¿Lo resolveríais de forma diferente? Y vamos aportando esos métodos. También se basa mucho en partir siempre de lo concreto para llegar al abstracto. Esto tiene que ver con Brunner y es una secuencia que se llama CPA. Es decir, las clases de matemáticas siempre tienen que suceder un momento concreto, luego un momento pictórico y luego ya por último el lenguaje abstracto. Todos nosotros hemos aprendido las matemáticas al revés.
Por eso me decías tú lo de la aplicación. Todos hemos tenido clases de matemáticas donde llegaba la maestra, llegaba el maestro, ponía aquí, por ejemplo, una división con decimales y nos contaba el truco. Quitamos la coma, corremos la coma a tantos ceros como sé que os van sonando estas historias, ¿no? Cada maestro contaba como lo tuviera que contar. Estábamos partiendo de algo totalmente abstracto. Tú estabas en cuarto de primaria, en tercero, según donde se metiera esto, en quinto, donde fuera, porque esto me lo han meneado tantas veces ya. Y tú en tu vida de niño pequeño, ¿cuántas veces has dividido por decimales? ¿Qué haces en tu vida que tú divides cosas decimales? ¿Vale? Pero se aprendía, nadie ha muerto, estamos todos aquí y hemos sabido hacer estas cosas. Pero se partía de un lenguaje abstracto, que es el lenguaje matemático. Aquí no, aquí siempre partir de lo concreto, por eso manejan tanto material, por eso la metodología lleva asociada una caja de aula que tienen vuestros alumnos en el aula, vuestros alumnos no vuestros hijos, y donde manipulan y siempre parten de cosas concretas para ir creciendo hacia lo abstracto. También la importancia de aprender con otros. Vamos a ver ahora enseguida eso qué significa, pero hay un momento de aprendizaje social en el aula que es muy importante para aprender. Qué frustrante es cuando no entiendes y luego ya te relajas y te gusta. Cuando tú explicas algo en la clase de matemáticas antes, y había dos niños, o dos jóvenes, y tú les explicas, y no lo ves, y si de repente se gira uno cada otro y dice, hombre, che tú, que es muy fácil, le decían ellos allí en mi tierra. Y dices, y el otro dice, sí. Y aquí estoy yo dándole 70 vueltas a ver cómo lo explico, resulta que llega el de al lado y no ves que es así, pim, 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 y se lo dice. Porque al final, y esto tiene que ver mucho con Piaget también, cuando expresamos, cuando nos comunicamos con los demás estamos aprendiendo. ¿No os ha pasado a veces que habéis tenido que estudiar algo y creéis que lo sabéis y cuando lo habéis tenido que ir a contar os habéis dado cuenta que no os lo sabíais? Imaginad que esta presentación tuviera un texto y yo fuera un cerebrito, me la supiera de memoria, de repente llego aquí cuando voy a lanzar y esto empezaba, he perdido el hilo. No me lo sabía, perdido. O cuando habéis preguntado a vuestros hijos o vuestras hijas han tenido que aprender algo de memoria, que van a decíroslo, tú dime la primera palabra. Y si dices la primera palabra ellos ya arrancan, ¿no? Pues esto va de esto, al final que se comuniquen, porque cuando hablamos ya estamos en esa última etapa de demostrar si nos lo sabemos o no. Y esto que también nos llamaba la atención, más vale resolver un problema de muchas formas diferentes, o al menos de dos maneras diferentes, y ver distintas formas de resolver, que no hacer un machaque de problemas. Y esto también lo hacían las matemáticas tradicionales, y lo hacíamos las editoriales también. Pero recordad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cuando aprendemos a restar. Aprenden a restar y de repente ponemos 10 problemas de restar. Y llega el niño, se lee la primera, o la niña, llega y se lee el primer ejercicio, y lo lee todo entero, resulta que fulanito tenía 10 euros y se ha gastado 6, ¿cuántos le quedan? Y lo ha leído todo, y hace la resta y pone hasta las unidades, le quedan 4 euros. Muy bien. Pero el cerebro tiende a economizar. ¿Y qué ocurre? Que cuando llevamos 3 o 4 problemas, ya hemos pillado que aquello va de encontrar los dos números que se restan y hacer la resta. Y ya no leemos el problema. Y cuando crecemos, llegamos a cursos altos de la primaria o ya al principio de secundaria y entonces les das problemas y empiezan a decirte, Raúl, algo he hecho mal porque con este dato no lo he usado, o con este número ¿qué hago? O no saben qué unidades tienen que utilizar, o lo que todos los profesores nos quejamos en general, ¿qué han hecho antes que no saben leer un problema, que no lo entienden? Y antes han estado trabajando matemáticas. Lo que pasa es que han estado mecanizando mucho. Y aquí vamos al porqué de las cosas y de qué maneras lo podemos resolver. ¿Cómo es una sesión de clase? Antes de proyectaroslo ahí, voy a daros las claves de cómo es la metodología Singapur. La metodología Singapur, lo repasamos esta mañana con las profesoras que he entrado en 4 clases, la verdad es que son una maravilla cómo lo han integrado y cómo trabajan con vuestros hijos y con vuestras hijas. Hay 3 momentos. Un primer momento de construcción social del aprendizaje. Eso que hemos dicho que es más fácil aprender con otros. La maestra lanza una pregunta, que es la que suele ir al inicio de cada sesión, y los niños, las niñas, hablando entre ellos y manipulando siempre, empiezan a dar posibles respuestas de cómo resolverían esa situación que la maestra ha planteado. Una segunda fase de corroboramos o validamos aquello que han dicho en la clase. Vemos de todo lo que hemos dado, o todas las respuestas que hemos dado, cuáles sirven para resolver nuestro reto o no. Y una tercera fase que es trabajar. Las matemáticas hay que practicarlas.
¿Qué hace nuestro libro? Aparte de trabajar o en grupo, o en equipo, o individualmente, o con parejas, lo que hacemos es seguir esta secuencia. No hagáis caso a los tiempos, que siempre he pedido que no los pongan, porque esto ya depende en cada comunidad autónoma o en cada colegio lo que duran las clases, pero lo que sí que hacemos es pasar, no sé si la bombillita esta me va, por cada una de estas etapas. Esta primera etapa, que se llama Exploramos, es ese momento de construcción social del aprendizaje, donde la maestra lanza la pregunta y los niños tocando, moviendo, resolviendo, hablando entre ellos, dan distintas soluciones. Luego está el aprendemos. Vamos a validar aquello que hemos dicho. Aquí hemos estado hablando de matemáticas, aquí las vamos a leer. Es cuando abren el libro y leen y se sorprenden de lo que pone el libro casualmente, entre comillas, porque han sido acompañados por la maestra, es lo mismo que ellos habían sacado. Y por último, una vez ya hemos leído las matemáticas, las escribimos, solo que nuestros libros de La Piensa Infinito va en dos etapas. Un practicamos que lo pueden hacer en compañía de, hablando con los compis, tocando material, hablando con la profesora, y un momento de trabajo individual que ellos ya saben que no pueden hablar con nadie. Y también al profesorado les sirve para saber hasta dónde está llegando cada uno. Y aquí lo que tenemos son fotos de esto, ¿no? Es decir, en el Exploramos la maestra, están los niños en la asamblea, aquí esto era antes del COVID, cuando se juntaban más, se ponían todos juntos, y lo importante es que va recogiendo las distintas formas de resolver en la pizarra. Esto, por ejemplo, una resta, y hay niños que han hecho números conectados, hay quien ha trabajado con decenas de unidades, hay quien ha hecho conteo directo, hay quien va contando hacia atrás en la recta numérica. La maestra solamente pone estos métodos ahí, y luego cuando llegamos al aprendemos, a leer las matemáticas que abrimos el libro, les encanta porque empiezan a ver que muchas de las cosas que el libro propone, métodos de resolver, magia que dicen ellos, es cosa que habían inventado ellos. ¿Por qué lo han inventado ellos? Porque aquí la maestra, aunque no juzgue con preguntas, con muchas preguntas y preparándose en la clase, va sacando las respuestas del alumnado. Hay un tercer momento de práctica, lo que os decía, empiezan a hacer las actividades, pueden seguir manipulando material, pueden hablar con los niños, en ese momento la maestra puede pasearse por la clase, acompañar a niños con dificultades, acompañar a niños con niveles de desempeño alto, porque Singapur acompaña la diversidad en muchos sentidos. Y por último, ya un momento de trabajo totalmente individual. ¿De acuerdo? Esto es una clase de Singapur. ¿Bien? Pues vamos a lo que yo creo que realmente os interesa, pero que ya vais a ver, necesito tanto rato para que nos digas esto, ya os lo digo de antemano, pero es lo que podéis hacer como papás, como mamás. Lo primero que tenemos que tener claro es que la responsabilidad o la labor de enseñar las matemáticas es de los profes. ¿De acuerdo? Somos nosotros como padres los que decidimos a qué colegio llevamos a nuestros hijos, porque confiamos en el proyecto educativo del centro, porque los conocemos, porque hemos sido antiguos alumnos, porque nos han hablado bien del centro, porque conocemos a los maestros, hay mil y una razones, pero confiamos en la tarea que el equipo docente hace. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, confiar en su labor. Pero claro, no podéis decir, sí, vale, Raúl, yo que estoy en mi casa y brazos cruzados, viéndolas pasar, y si veo que mi hijo no va bien, como he confiado, ya me lo arreglarán. Los padres también tienen una función, ¿no? Entonces, ¿qué es el papel que pueden hacer los padres? Ojo con estas frases que no me gustan cómo están escritas y las voy a matizar, que esto aquí no estamos haciendo una clase de estas así colectivas de happiness. Saber escuchar a nuestros hijos. Lógicamente, como padres, tenemos que saber escuchar a nuestros hijos, faltaría más, pero los tenemos que saber escuchar hasta incluso para detectar aquellas cosas que no nos dicen. Pero, ¿a qué se refiere aquí? Que la primera tarea, acompañando metodología Singapur, es dejar escucharlos, es decir, que nos cuenten cómo están aprendiendo, qué están descubriendo, qué les llama la atención. Ojo, en primero de primaria esto es muy complicado. Los niños aún se expresan como se expresan, ¿no? Pero tenemos que ir fomentando este hábito. Y, por supuesto, cuando veamos que no nos aclaramos con lo que nos cuentan o no nos cuadra, por supuesto, y en un colegio como este eso se puede hacer porque hay tutorías y acompañamiento a familias, comunicarnos con el profesorado, con la maestra en concreto, para ver en el caso concreto de su hijo, de tu hijo o de tu hija, cómo le puedes ayudar. Porque esta última parte es la más importante, no confundir con metodologías tradicionales. Mira, yo sé todas las cosas que cuento, afortunadamente ya las he vivido, afortunadamente me refiero porque eso me da un bagaje para poder poner ejemplos.
El más gordo que me pasó fue en un colegio recién pasada la pandemia, cuarto de primaria, en la división, que, bueno, pues ya sabéis aquello como iba, ¿no? Cada 2 por 3 estábamos enfermos, había cuarentenas, había clases cerradas, no avanzábamos con los temarios. Y los padres, por el grupo de WhatsApp, se pusieron de acuerdo en enseñar a dividir a sus hijos, porque tenían una preocupación totalmente legítima, faltaría más. ¿Y cómo enseñaron a dividir a sus hijos y a sus hijas? Pues como hemos aprendido todos. Los niños, las niñas volvieron al colegio sabiendo dividir, pero los papás sin querer se habían cargado 4 años de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a dividir en primero de primaria, cuando empezamos a hacer grupos, y cuando empezamos a agrupar y a desagrupar y a distribuir y a entender el número por dentro, y vamos viendo cómo conectamos el número, vamos viendo cómo lo desmontamos de forma que yo pueda hacer divisiones, hasta llegar al final a la división. Que sí que la única diferencia que hay es que las divisiones en Singapur se presentan poniendo la resta, que en España somos los pocos países del mundo que no ponemos la resta cuando hacemos una división. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Cuando divido 650 entre 4, el 6 a qué le cabe entre el 4 a 1. 1 por 4, 4. Hasta 6, 2. Pero hasta 6 lo tengo en mi cabeza, no lo escribo. Y estamos forzando, lo que hablábamos antes de la memoria, que aquí tenemos la memoria de trabajo. En la memoria de trabajo tenemos 3 o 4 cositas, las más inmediatas, las que necesitamos. Luego tenemos muchas cosas en la memoria que a veces nos acordamos y a veces no. Está demostrado que cuando tenemos muchas cosas en la memoria de trabajo es más fácil que el niño o la niña bloquee o que olvide. ¿Cuántas veces hemos salido a cenar y cuando tenemos que pagar somos un grupo, decimos el de matemáticas que diga cuántos salimos? ¿Y qué hace el de matemáticas, que normalmente soy yo en mi grupo? Cojo el móvil, hago la división y digo lo que sea, ¿vale? Porque si ahora pusiéramos divisiones aquí, todos fallaríamos, yo también, porque no es algo que aprendimos mecánicamente en su momento, pero luego ya no. Entonces, en Singapur se pone la resta, es la única diferencia. Lo que pasa es que hasta llegar ahí, hemos trabajado cocientes parciales, hemos trabajado mucho número por dentro, hemos visto cómo lo puedo dividir, que me guste más, que me guste menos, luego podemos poner ejemplos. Pero, ¿qué hicieron los padres con toda su buena voluntad? Meter una metodología tradicional. ¿Qué me dijeron las maestras? Raúl, ¿qué hacemos? Les decimos que así no dividimos, lo borramos todo, que digo, ni pensarlo. ¿Saben dividir? Sí, pues adelante con ello. El único trabajo que tuvieron esas maestras en lo que quedaba de curso fue comprobar que los niños y las niñas entendían lo que estaban haciendo. Entonces fue al revés, habían aprendido en casa y lo que hacían en clase era el papel de los papás. A ver, cuéntame cómo lo haces. Y ponían divisiones y obligaban a verbalizar, que es una cosa muy importante en matemáticas, lo decíamos también hoy en una clase, leer mucho las matemáticas y verbalizarlas, a que contaran cómo. Pero fue por eso, por meter esas metodologías tradicionales. Entonces, ¿qué cosas debería evitar como papá en casa? Que memoricen. En estas primeras etapas de las matemáticas no hay que memorizar nada directamente, como mucho las tablas, y ya se habrán trabajado, lo hemos visto hoy en una clase, las van construyendo y las van entendiendo. Perdón que me he pasado. Aquí. Lo siguiente, que se aprendan cosas sin entenderlas. No tiene ningún sentido. Y por último, ponerles muchas cuentas en casa, aburrirles con cuentas, porque es una de las cosas que Singapur evita. Si queremos hacer cuentas, hagámoslas, hagamos lo que están trabajando en el cole y entendamos qué está sucediendo ahí. Por lo tanto, ahora estoy yo acertadico, ¿eh? Y esto, y luego, ¿qué podemos hacer para acompañarlos en casa? Lo que os había dicho, que nos cuenten qué es lo que están haciendo, o bien de forma escrita, hay una cosa que se llama diario de aprendizaje, lo iréis conociendo cada vez más, y haciendo que se inventen problemas que tengan que ver con lo que han dado. Es una de las tareas más difíciles, pero a nivel de metacognición va genial para ir mucho más allá. Eso es lo segundo que hemos puesto ahí, y después que nos expliquen mucho lo que hacen y decirles muy bien, muy mal, a ver, explícamelo más, ponme un ejemplo, todo esto. ¿Alguna duda de cómo podéis acompañar a vuestros hijos y si no al final? Porque ahora sí que estoy acabando porque quiero que veáis algún ejemplo práctico y estoy en tiempo, voy bien. Las mates activas, las de infantil.
Mirad, ¿qué ha ocurrido en muchos colegios? Es que con estas matemáticas vamos para atrás, porque es que resulta que antes los niños de infantil salían de los coles contando hasta el 50, hasta el 60, salían además haciendo sumas, restas, bueno, restas no, sumas, no sé qué, y aquí parece que no avanzamos. Claro, no sé lo que es este sonido, pero yo de verdad que no toco nada, ¿eh? ¿Qué ocurre aquí? Que también se trabaja mucho el número por dentro. Se respeta mucho en estas matemáticas de infantil el respetar esas fases de aprendizaje. En infantil es verdad que no llegamos al lenguaje abstracto, puramente matemático, pero en esas clases de infantil de mates activas siempre se parte de una fase muy concreta de tocar, de manipular, y luego una fase pictórica. Se trabaja mucho la metacognición, tienen unos pósters, unas cosas para que se paren a reflexionar qué han aprendido, cómo lo han aprendido, para qué lo han aprendido, cómo se han sentido al aprender. Esto es más de profesores, tienen muchas herramientas de evaluación y ya están dando, aunque no aparece literalmente porque lo abstracto no es así, muchísimos conceptos matemáticos básicos. ¿Qué ocurre? Que el papá no ve que de repente, o sí, pero no es el objetivo, no llega el niño de 4 años hasta 60 y por eso es una máquina. El niño que llega hasta el 60 canta o cuenta, que es una pregunta que tengo luego. Está cantando, sabe hasta el 60 como se sabe el Padre Nuestro, por ejemplo. Pero si pierde el hilo, ya no sabe seguir. No sabe el 11 qué es y por qué está ahí. Ha aprendido de memoria eso, que a nivel de cálculo y de resultados es muy espectacular, ¿no? Ver a un niño pequeño que llega muy lejos diciendo números. Pero ¿qué estamos trabajando ahí? Sin embargo, con este tipo de metodologías estamos trabajando. Una de las cosas más impactantes, y a lo mejor como padres de niños de 5 años nos dais cuenta, es el pensamiento lógico y matemático. Cuando normalmente se llama pensamiento lógico-matemático, porque va unido. La lógica que aprenden los niños aquí es una lógica que les sirve para más allá, y engancha muy bien incluso con las matemáticas, porque también es un pensamiento matemático. Pero aprenden pensamientos lógicos desde muy pequeñitos. Al final son niños que, como os hemos dicho y hacemos en Metodología Singapur, viven las mates, las piensan, pero además las hablan a su nivel y en infantil. Para ello experimentan siempre, que es lo que hacemos en Singapur, solo que en infantil partimos de despertar curiosidad, ¿no? Por eso tenemos la casita, por eso meten la mano por un agujero que no saben qué van a encontrar según lo que les diga el profesor. Mirad, una anécdota. Es de los pocos métodos que trabajan las figuras geométricas partiendo desde el tacto y no discriminando que vayan en un sentido o en otro. ¿Qué quiero decir? Si yo os dijera que dibujarais un triángulo, que tuviéramos tiempo y papel, igual me equivoco, pero la mayoría, ahora que he hecho aquí, esto ya no he sido yo, ahora algo veremos qué ha pasado. La mayoría no dibujaría el triángulo así, ¿sí o no? Poquitos, me imagino, lo dibujarían así, aunque lo sabría, ¿no? Y ya no os digo, pues por hacer una cosa rara, bueno, es que esto me ha salido raro, pero imaginar así, ya menos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido siempre que el triángulo es así. O si os digo que dibujéis un cuadrado, aquí sí que casi todo el mundo lo dibujaría así, pero muy poquitos lo dibujarían así. Suponiendo que tuviera los 4 lados iguales, ¿vale? Que yo aquí estoy dibujando un poco regular. Bueno, pues cuando desde infantil ya les estamos diciendo que metan la mano en la casita y que saquen un objeto con 3 puntas, ellos no emiten juicios de que el triángulo es el de la izquierda o la derecha. Para ellos el triángulo es un objeto de 3 puntas, ¿vale? Parece que no tiene importancia, pero luego cuando tú llegas a hacer series, les pones un cuadrado azul, un cuadrado amarillo, un cuadrado azul y de repente le dices aquí, ¿qué va? Y te pueden poner un cuadrado amarillo, pero también te lo pueden poner acostado. A uno de primaria le pones un cuadrado acostado y dices, eso está mal, eso es un rombo, eso ahí no va. Por ejemplo, es un pensamiento mucho más cerrado. Y luego, esto no hace falta que lo pongamos, porque simplemente es que veáis, es más para profesoras de infantil, que hay momentos en la clase en las que vamos trabajando todo este tipo de cosas, que a lo mejor como padres nos dice mucho. Yo prefiero que veáis más otra diapositiva que tengo de la estructura, porque ¿qué tienen en común estas dos metodologías? Primero, los fundamentos metodológicos son los mismos. Os he dicho que eran señores occidentales,
señores, porque ya sabéis que allá en los años 60 era lo que había. Seguramente habría señoras, pero no se las veía o no se les ponía en valor. Pero estos pensadores, estos pedagogos matemáticos, sentaron unas bases que en Piensa Infinito hacen que trabajemos de lo concreto al abstracto, pero que en infantil hacen que respetemos esas fases de aprendizaje. O, por ejemplo, de Piaget, la importancia que damos a que el alumnado hable y nosotros escuchar. En infantil le damos mucha importancia a la verbalización. Cuando hago talleres con profes de infantil hay una diapositiva muy graciosa que hay como un bebé haciendo así con la mano y diciendo: calla, profe, no me condiciones. Es un chiste malo, pero es un chiste como queriendo decir: estoy yo ahora pensando, ahora te diré lo que opino y luego tú ya me dirás, porque respetamos mucho ese momento de verbalizar. Y mirad lo que tiene que ver con la resolución de problemas Hipolia. Aquí, en Singapur, resolver un problema de varias formas, y en infantil huir mucho de la respuesta única. Y mientras la respuesta sea válida, aunque no sea la que yo he pensado, vale. Otra serie. Imaginaos que tengo un cuadrado de este tamaño y un círculo de este tamaño, y un cuadrado de este tamaño, y un círculo de este tamaño, y un cuadrado de este tamaño. ¿Qué iría a continuación? ¿Qué pensamos nosotros? Un círculo de este tamaño. ¿Y si un niño me lo pone de este tamaño? ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien. Le preguntaríamos por qué. Porque a lo mejor ese niño solamente se ha basado en la forma. Cuadrado, círculo, no ha entrado en el tamaño. Incluso si fueran de colores y fuera amarillo, azul, de repente me lo pone verde. Oye, si ha puesto la forma correcta, vamos a preguntar: oye, ¿por qué has pensado que puedes poner un triángulo verde ahí? Y siempre habrá otro que dice: señor, que es amarillo. ¿Por qué es amarillo? Y que verbalice, ¿vale? Y la estructura de clase, que os he saltado aquí a la diapositiva, que era un poco más aburrida. En Piensa Infinito hemos visto estas etapas, y Mates Activas también viene con una secuencia de clase muy, muy estructurada, de forma que se respetan mucho esos momentos de aprendizaje. Hasta el material tiene similitudes. Y esta es muy aburrida. Llegamos a los ejemplos. ¿Bien? ¿Qué vais a decir, no? Bueno, podéis decir mal, podéis intervenir. No olvidemos que el principal objetivo de la metodología Singapur es la resolución de problemas. Y entonces, esta diapositiva es la que para mí es la más, bueno, toda es importante, porque a lo mejor os he contado cosas que no sabíais, a lo mejor ya lo sabíais, pero ¿cuáles son, bajo mi punto de vista, las dos cosas que más pueden llamar la atención a las familias cuando están resolviendo matemáticas? Por un lado, todo el trabajo que hacemos del sentido numérico, que ahora vamos a ver lo que es. Y por otro lado, cómo nos acercamos a la resolución de problemas con el modelo de barras, que también vais a ver lo que es. ¿Qué es el sentido numérico? Pues el sentido numérico no es nada más o nada menos que saber usar el número según el sentido que le quiera dar. El 6, ¿qué es el 6? Pues a veces es el número siguiente al 5, pero otras veces es el número anterior al 7, y a veces es la mitad de 12, y a veces es la décima parte de 60. Saber utilizar el 6 y darle el valor o el significado que tiene según lo que yo vaya a resolver es trabajar el sentido numérico. Por eso en primero de primaria se invierte tanto tiempo y parece que las maestras no corran cuando están trabajando el número por dentro. ¿Os acordáis que os decía esta pregunta, no? ¿Cantas o cuentas? En realidad, cuando estás diciendo números de seguidilla o como se diga aquí, estoy entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué es el 5? 5, por ejemplo, es la tercera parte de 15. Y esto me interesa a lo mejor cuando estoy buscando divisores del 15. Al final, no se olvida nunca pasar por esta secuencia: concreto, pictórico, abstracto. No soy capaz de saber esto qué es, pero imaginad que sean patatas. Estoy contando 5 patatas. Luego, con mi material de clase, me iré a una representación mucho más pictórica cuando tengo un dibujito en el libro. Y ya al final llegaré a esta cosa abstracta que me han dicho que significa 5. Pero en la enseñanza de las matemáticas, y ahí es donde reside también la importancia de las mates activas de infantil, decimos que lo más difícil de todo es enseñar el concepto de 1. Y digo, 1, ya está, no. Mirad, si yo tengo aquí esto y digo 1, 2
y esto 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Ya de repente lo pongo así. ¿Qué ha pasado? Que si no tengo cuidado en la enseñanza de las matemáticas, ¿quién era este? Este era 2, y este era 3, y este era 1. Entonces, si invertimos tiempo en trabajar el sentido numérico, al final sabremos que 1, por ejemplo, aquí hay 1 oso, y 1 oso, y 1 oso, y que resulta que 1 y 1 se le llama 2. 2 no es una posición, 2 es una cantidad. La posición se mide con los ordinales y se mide, por ejemplo, en cursos más superiores. ¿De acuerdo? Esto que parece una tontería es un trabajo súper importante, por eso hay que trabajar bien el sentido numérico por dentro. ¿Cómo lo trabajan los niños de infantil? Con los grillos, que siempre tienen que estar juntitos y los va moviendo por las paredes para que los grillos estén juntos. ¿Cuántos osos hay aquí? 1. ¿Por qué 1? ¿Qué me ha dicho 1? ¿Por qué 1? Vamos a jugar a niños de papás, con a niños de profes. ¿1 qué? Un oso. ¿Por qué crees tú que es un oso? Porque me has descolocado ya con lo que has dicho antes. No, pero podríamos decir, hay un oso repetido ¿cuántas veces? En realidad, o sea, no hay preguntas con trampa. ¿Cuántos osos hay aquí? ¿Cuántos veis? 7. Además estáis haciendo uso de una cosa que se llama subitización, que es que de golpe sois capaces de ver cuántos números hay. Esto el cerebro humano lo hace con cantidades pequeñas. Si hubiera habido 32, no podríais haber dicho 32, tendríais ya que por lo menos con el dedo o apuntando con la cosita de empezar 1, 2, 3 o rayando, tachándolos, ¿vale? Pero los niños y las niñas subitizan bien. ¿Por qué? Porque siempre van a pasar a material concreto. Estos bloques encajables que tienen en clase, hay días que son osos, hay días que son gallinas, hay días que son naranjas. Lo importante es que manipulen y vayan distribuyendo. Y al final, trabajando con estas rejillas, y estoy yendo súper rápido, lo que sería una evolución de contenidos en primaria, lo que hacen es que cuando distribuyen los osos en una rejilla o ponen cubitos, se dan cuenta, por ejemplo, de cuántos faltan hasta el 10. Falta solo 1. Y además está demostrado que cuando trabajamos con rejillas de este tipo, es mucho más fácil para el cerebro darnos cuenta de cuántos faltan para el 10 o no. ¿Y por qué para el 10? Porque vuestros hijos y vuestras hijas desde primero de primaria están ya completando 10 y están pasándose del 10 y sin darse cuenta ellos por el trabajo de la maestra están agrupando, desagrupando y están sentando las bases para el cálculo llevando las sumas y las restas conllevadas. Pero además trabajamos el número por dentro y decimos que en este caso el total es 9 porque tiene 2 partes, el 7 y el 2. Esto os sonará, ¿no? Trabajamos mucho los números conectados. E inventamos muchas historias. ¿Seríais capaces de inventaros una historia a la vista de esto que tenga que ver con los números conectados? Os pongo un ejemplo. Hay 5 magdalenas, una de chocolate y 4 que no. ¿Qué más podríamos decir? Y de esto van las clases de mates. Pues podemos decir que hay 3 con guinda y 2 no. O podemos decir, tengo mucha imaginación, una con gluten y 4 sin gluten. Eso ya ahí no se ve, pero si lo han dicho, pues lo tomamos por válido. Lo importante es que nunca planteamos cálculos, problemas, situaciones descontextualizados. Siempre dándoles contexto, siempre que sea algo muy concreto. Y trabajando de esta forma, además, y sin darnos cuenta, ya estamos sentando las bases del cálculo. Mira, todo el tiempo que inviertan las maestras de vuestros hijos, trabajando el número por dentro, viendo de cuántas formas se puede decir el 5, que ya lo hacen en infantil. Dime 7 sin decir 7, 4 grillos y 3, 2 y 5, cosas así. Cuando estamos trabajando el número por dentro, ya estamos trabajando familias de operaciones. Porque si yo tapo aquí, ¿cuántos faltan al 2 para que hagan 5, 3? ¿O cuántos faltan al 3 para que hagan 5, 2? O incluso si a 5 le quito 3, ¿cuántos quedan? 2. Y están trabajando muchas cosas. E insisto, estoy haciendo un paseo muy rápido por
por toda la primaria de cómo construimos el número, para luego llegar al modelo de barras y de situaciones muy concretas como esta, una niña que tiene 5 lápices y otra niña o niño que tiene 3, los contamos. A lo largo de la primaria trabajamos con cubos encajables, luego haremos tiras que tienen, no lo veis desde el sitio, pero aún se ve las particiones, y luego ya trabajaremos con barras más o menos orientativas. Y ellos están desarrollando el pensamiento porque cuando representan cantidades ya lo hacen también de manera proporcional. Y las barras es lo que les ayuda a resolver problemas, porque lógicamente, si yo represento con una barra que uno tiene 5 y el otro 3, al juntarlo tienen 8. Y esto lo hacen primero con cubitos encajables y luego dibujando, y lógicamente cada vez con números más grandes. Estos no son muy grandes aún, pero sirven para resolver problemas que hay en el libro, acompañado siempre con la maestra. O ¿creéis que lo sabríais resolver? Juan ha repartido caramelos a partes iguales entre sus 4 amigos. Tras hacer el reparto, cada uno tiene 4 caramelos y quedan 3 para él. ¿Cuántos caramelos tenía Juan al principio? ¿A qué parece difícil? Para un niño, una niña. Sin embargo, si dibujamos en la barra y resulta que repartimos esto en 4 partes iguales y apuntamos en cada uno 4, puedo dibujar aquí. Tenemos la barra, ¿de acuerdo? Lo reparte entre 4 amigos. ¿A cuánto han salido cada amigo? Lo podemos escribir, 4, 4, 4 y 4. Y además, ¿qué ha pasado? Que tiene 3 de sobra. ¿Cuántos caramelos tenía Juan al principio? Pues vamos a preguntar a los alumnos cómo resuelven esto. Habrá quien te dirá que multiplicando 4 por 4 y sumándole el 3, o habrá quien hará sumas, 4 más 4 más 4 y luego sumándole el 3. Pero lo importante es que siempre estamos trabajando con material muy concreto. Mirad que ha sido súper puntual, porque hemos empezado así un poquitín, y me voy a esto. Esto lo vais a resolver vosotros, con esto termino. A ver, ¿dónde puedes ver ahora? Y os puedo dar, hombre, me vais a decir, sí, hombre, Raúl, eres un poco canalla, porque has dicho que es con barras. Tenemos barras. Lo que pasa es que no me acuerdo de sacarlas antes, pero las saco ahora. Si alguien cree que le va a venir bien utilizar alguna barra de estas, yo se la puedo dar. De verdad que no os estoy haciendo ninguna cosa chunga, que esto lo hacen los niños. Y las niñas. ¿Alguien la quiere? Venga. Yo, bueno, vale. No, pero puedes pensar tú solo, no te voy a No, es poner. que no veía. ¿Alguien más? Mira, vamos a hacer una cosa, os dejo por aquí, quien quiera se queda y lo va pasando hacia atrás por si alguien quiere manipular. Y lo mismo por aquí, ¿vale? Y si queréis más, tengo más. Podéis tener uno cada 3, cada 4, una cada 1. Podéis pensar en equipo también. ¿A alguien se le va ocurriendo alguna solución para yo ser fiel con vuestro horario y luego a partir de ahí lo que necesitéis? 7200. Hay quien está diciendo 7200. Y yo no sé ahora qué he hecho del rotulador, que lo debo poner por aquí. Vale, hay quien ha dicho 7200. ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Que no lo voy a hacer. Sal aquí y cuéntame por qué o cómo. Desde el sitio, si quieres, nos lo puedes decir. ¿Estaríamos de acuerdo con el 7200? ¿Cómo has llegado tú a 7200? Si quieres contárnoslo. Pues. ¿Has usado, primero, perdona, ¿has usado esto o no? Es que esto no sé ni para qué es. Ya. Esto no es obligado a usarlo. De hecho, si creéis que, dado que estamos hablando del modelo de barras, si creéis que os va a venir bien. Con lo cual tú ahora, si fueras un niño, me harías un planteamiento más abstracto que otra cosa, porque no me lo podrías demostrar con nada, quiero pensar. No lo sé. Sí. ¿Alguien tiene alguna solución diferente o la misma?
otros dicen 3.600. ¿No te he escuchado? ¿Qué has dicho? Sí, el número lo he escuchado, pero hay una mamá por aquí que ha dicho algo que no he escuchado. Que yo lo haría hacia atrás. ¿Hacia atrás qué significa? Si me queda 1.200 y me he sacado la mitad, el doble, ¿no? Sí. Son 3.400. 1.400 son la tercera parte del... Por 3, 7.200, así lo he hecho yo. Y esto contado así, por ejemplo, los que están aquí, en esta zona que no han podido seguir el razonamiento como lo tocaban o lo hacían ellos, ¿lo habéis entendido? Algunos sí, otros no. O lo habéis entendido todos y yo ya me retiro, y no es fácil, no es súper fácil. Os doy una pista, ¿vale? Que tenemos que... Yo, sabéis que soy siempre los que me conocen. Si os doy esta pista, ayuda un poco más. Esto clase no se hace. Aquí tenemos que comer el tiempo que tenemos. ¿Qué solución creéis que está más cerca, la de la izquierda o la de la derecha? La de la derecha. ¿Por qué? Mirad, si estuviéramos en clase, lo dibujaríamos, pero por eso os daba el papelito. Vamos a usar una barra y entonces vamos a leer el problema. Bueno, lo primero que hacemos siempre en clase es leer el problema. Muchas veces invitamos a los profes a que lean el problema sin números. O sea, que lean qué está sucediendo ahí. Y una pregunta que muchas veces en la guía ponemos es: ¿de qué va el problema? ¿Este problema de qué va? Este problema va de que había un depósito lleno y se ha sacado una parte, ¿no? Ahora no importa cuánta. Y de lo que quedaba se ha quitado otra parte y queda una cantidad. ¿No va de eso? Da igual los datos ahora mismo. Y esto es lo que invitamos a los niños y a las niñas que nos cuenten. Y ahora vamos con los números. Resulta que de un depósito lleno de agua se saca la tercera parte del contenido. ¿Podría ser esto el depósito de agua? Sí. Podemos, ya que somos adultos y sí que tenemos las cantidades, ellos podrían trabajar con cuadritos, pero aquí, de manera totalmente abstracta, yo de aquí podría quitar la tercera parte. Estaremos de acuerdo que más o menos esto sería, donde están mis dedos, una parte, dos partes, tres partes. Sí, ¿no? Quito una. Ya del depósito he quitado una tercera parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué dice que pasa? Que sacamos la mitad del resto. ¿El resto no es esto? ¿Podemos quitar la mitad de esto? La quitamos, ¿de acuerdo? Y nos dice que todavía quedan 1.200 litros. ¿Esto qué vale? Y si todos estos trocitos son iguales, que a mí no me han salido iguales, pero vosotros lo tenéis que creer, ¿cuánto había en el depósito? Estamos yendo muy rápidos, pero ahora sed honestos. ¿Cuántos de vosotros, sobre todo los que os gustaban las matemáticas, ha pensado de golpe: Raúl, eso no es de primaria? Porque para resolverlo necesitamos esto. ¿Sí o no? No sabíamos la cantidad del depósito. Entonces la cantidad del depósito es X, una incógnita. Y a esa cantidad del depósito le quitamos la tercera parte, un tercio de X. Y luego la mitad de lo que quedaba. Si hemos quitado un tercio, teníamos 2 tercios. Y todo esto sumado da 1.200. Al final resolvemos la ecuación haciendo mínimos con múltiplos de todas estas movidas y nos sale que X vale 3.600. Los niños de primaria llegan a este grado de resolución de problemas, pero no hacen ecuaciones, que quede claro. Aquí no se trata de engañar a nadie. Lo que pasa es que llegan a un nivel de pensamiento prealgebraico brutal, que yo he visto niños de los últimos cursos de primaria resolviendo problemas que se resuelven en segundo de la ESO con sistemas de ecuaciones. Y los niños no saben ni qué son sistemas, pero dibujando las barras y entendiendo saben. Y esto, que lo hemos contado muy rápido aquí, viene de ese sentido numérico, de ese confiar en la maestra, en el maestro, que están invirtiendo mucho tiempo en trabajar el número y en desmontarlo de la forma que quieran para ir pasando de cosas muy concretas a cosas más abstractas, porque vosotros os habéis tenido que creer que esto era todo el depósito y os habéis tenido que creer que esto era 1.200 y aquí no hay 1.200 rayitas, pero es que para llegar a que aquí había 1.200 rayitas han estado trabajando con aquel problema de la niña 5 lápices y la otra 3 y sí que se veían las rayitas y se iban cada vez yendo de lo más concreto a lo más abstracto, ¿de acuerdo? Pues eso es todo. Mirad, ¿veis lo que pone aquí? Pues escuchad. ¿Qué le pone? Y eso
es lo que hacíamos en este colegio ya no, cuando enseñábamos las matemáticas. Se sabe las letras, sabe incluso que esto es una W o no sé cómo lo ha dicho, las ha deletreado. Ya he decidido que esto es... Muchas gracias por vuestro trabajo. He sido súper puntual, pero ya lo que necesitéis, yo a vuestra disposición, y que tengan que marchar, lo que decíamos, igual que los profes tenemos cosas como merendar y es así, los papás y las mamás tienen muchas obligaciones en casa. ¿Preguntas? ¿Cosillas? Alguna tiene que haber, por lo menos una, porque si no, o es que pasáis mucho o es que lo hemos explicado súper bien. Ya no les enseñamos la tabla del 9 ni nada de eso. No, mira, buena pregunta. Hoy he estado yo en la clase de vuestros hijos que estaban construyendo la tabla del 9. Sí que podemos preguntarles la tabla del 9, pero nunca adelantándonos. ¿Por qué? Porque ellos con material concreto, la tabla del 9 la estudian después de estudiar otras. El proceso más o menos lógico es que primero se estudia la del 2, luego la del 5. ¿Por qué la del 2? Porque es muy facilita, porque ir saltos de 2 en 2. Luego la del 5 porque es similar. Sabiendo el 2 y el 5 y teniendo claro el sentido numérico, yo podría hacer muchas tablas, pero es lo que hemos dicho, yo no puedo estar multiplicando 7 por 3. Ah, pues espérate, porque el 7 en realidad es 5 más 2 y el 3 es 2 más 1, la seño me dijo que cuando multiplico por 1, no, esto no va así, hay que sabérsela. Pero llegan a la tabla del 9 construyéndola, y hoy han estado en clase construyendo, viendo cómo avanza, incluso la maestra preguntando, oye, ¿qué observáis? Cuando ella ha llenado la pizarra de la tabla y ha empezado a poner 1 vez 9, 9, 2 veces 9, 18, 3 por 9, 27. Oye, ¿qué observáis en los resultados? Y los niños se han dado cuenta que cuando yo escribo los resultados en la tabla, no vamos a poner aquí todo la historia, pero da 2 por 9, 27, 36, 5, 45. ¿Os dais cuenta de matemáticas que soy yo? Y así sucesivamente. Vale. Pues se han dado cuenta, por ejemplo, que las decenas van bajando, perdón, las unidades van bajando de 1 en 1, que las decenas van aumentando de 1 en 1, que, por ejemplo, si no se sabe la del 8 por 9, pero sí que se sabe la del 9 por 9, pues hay que restarle 9. Todo eso lo vamos trabajando por dentro. Una vez se ha trabajado, las podemos preguntar. Pero nunca ir por delante, por eso es importante la comunicación con el profesorado. De aquí no os podéis ir diciendo, entonces, ¿qué pasa? Que no se sabe la tabla, no pasa nada, la tienen que saber, pero la hemos trabajado primero en clase. Bueno, es respetar esos tiempos, que ponen nervioso, porque a las maestras también las ponen nerviosas, sobre todo en primero de primaria, que la evolución es más lenta. Hay una frase que nos dicen en la Universidad de Alcalá de Henares, que trabajamos mucho con ellos: Singapur va más lento para llegar más lejos. Y esto lo veréis cuando acaba toda la etapa. No hace falta esperar tanto, en cursos superiores se ve. Y sobre todo la forma de razonar. Y hay muchos colegios que las maestras y los maestros ya quieren exportar la estructura de la clase, la forma de presentar los contenidos a otras áreas, porque han descubierto que esa forma de entre todos... no inventamos nada nuevo, es esta escena de las películas americanas donde el profe guapo, la seño de las piernas, no sé qué, se sienta en la mesa y empieza a ver literatura americana, decidme, y ellos van diciendo cosas, ¿no? Y parece que el profesor no da clase, no, está en esa fase de entre todos construimos, y luego yo como profe ya validaré lo que tengo que validar, pero respetamos estas etapas y lo están trasladando a la enseñanza del inglés, que en Singapur se hace, o al castellano, o al valenciano, o el conocimiento del medio, todas estas cosas, respetando esa forma de aprender que tiene la persona. ¿Alguna cosilla más? ¿En qué momento acaba la etapa de Singapur y empiezan las matemáticas tradicionales cuando se van a examinar de la BAU, por ejemplo? También muy buena pregunta. Nosotros hemos decidido que va a terminar, nosotros me refiero al proyecto donde yo trabajo, en secundaria. Es decir, ahora mismo ya están en primero de secundaria trabajando con metodología Singapur. Si vierais los libros, son libros que, desde el punto de vista del nivel, que me imagino que es lo que os preocupa a las madres y a los padres, os quedaréis muy tranquilos porque no tiene nada que ver con los libros de primaria, son libros ya con el aprendizaje estructurado, con los típicos cuadros de teoría, con las definiciones. La única diferencia es que han llegado ahí partiendo siempre de lo concreto. Y en bachiller no lo queremos tocar, pero porque ya sabéis, ahí entraríamos en un terreno un poco peligroso de las leyes educativas.
Ahora mismo tenemos en España una situación un poco rarita, y es que no está bien hablar de exámenes, no tenemos que evaluar con números, pero para entrar a la universidad nos piden un número. Entonces, en bachiller las matemáticas van a seguir igual. Pero tú dirás, y si han aprendido así, que nada, porque no podríamos estar enseñando las matemáticas que no fueran curriculares. Vuestros hijos, cuando acaben la primaria, han dado todos los contenidos que legalmente tienen que dar. ¿Qué ocurre si van a un instituto, a un colegio o en este mismo que decidieran no trabajar con metodología Singapur? ¿Se va todo al garete? No. Lo único que pasa es que se aburrirán en clase, porque se encontrarán al profesor que empezará las clases por la parte abstracta. Hoy me ponían el caso de una niña o un niño, no recuerdo, que ha entrado este año nuevo en el colegio. Venía de metodología no Singapur. Esa incorporación es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando llega el niño a la clase, observa que lo que dice es válido, que entre todos dan respuestas y que luego la señora quien corrige y parte conocimiento, que es lo que no tiene que ser, pero se siente cómodo. ¿Qué ocurre si alguno de vosotros os trasladaran por lo que fuera o cambiáis de colegio? Vuestro hijo o vuestra hija no va a saber matemáticas. ¿Cómo no va a saber? Está dando los contenidos legales y no denunciaría al cole, entre otras cosas. Hay que dar lo que tenemos que dar. Lo que cambia es la forma de aprender. Ese niño o esa niña quizá echaría de menos pues el manipular más, el contextualizar más. No todos los métodos manipulativos tienen el mismo objetivo. Hay muchos métodos manipulativos en matemáticas que lo que hacen es cacharrear, de mover mucho material. Y aquí usamos el material para construir conocimiento, no para comprobar resultados. Y por ahí había levantado la mano. Sí, pero era de lo mismo. Bueno, ¿alguna cosilla más? Pues muchísimas gracias por vuestro interés y por asistir. Y gracias al cole y sobre todo gracias a los profes, acordaos siempre. Al menos por mi parte. Gracias.